lleno en la fiesta de San Mateo. Es el 21 de septiembre, miércoles, y nos va a hablar Mateo, precisamente, el capítulo 9, versículo del 9 al 13. Dice así: en aquel tiempo vio Josué un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y comprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta de hoy, en esta festividad de San Mateo, un evangelista, dice así: ¿qué prima en mi vida? ¿El sacrificio o la misericordia? O la compasión, que es lo mismo. Que es el año en que el Papa Francisco nos ha anunciado, o nos anunció, que teníamos que repasar esa virtud, esa vida de misericordia y bondad hacia los demás. Los relatos de llamada y de seguimiento aparecen estereotipados, subrayados dos aspectos: la iniciativa por parte de Jesús y la prontitud y radicalidad que tiene que ser la respuesta a ese seguimiento. Los pecadores dejan la barca y a su padre. Marcos capítulo 1, versículo 20. El publicano Mateo deja la mesa de cobrador de impuestos y se va con Jesús. La incorporación al grupo de un publicano hace que sus amigos se acerquen también, hasta el punto de que Jesús aparezca, para escándalo de fariseos, comiendo con publicanos y pecadores. Cuanto más rígida y autoritaria es una religión, con mayor rigidez y precisión marca las fronteras entre justos y pecadores. Ella misma se encarga de establecer los criterios de tal demarcación, que se centra fundamentalmente en la sumisión de las personas a las creencias oficiales, a las normas establecidas por la propia autoridad religiosa. En un proceso memítico, tal demarcación es asumida por el conjunto de los fieles. En ese contexto, el pecador señalado por el dedo colectivo y con mayor o menor intensidad estigmatizado. Quien ha vivido en una época de la religión autoritaria saben bien la enorme presión que todo ello lleva a ejercer en las personas. El control social podía ser tan extremo que los
discrepantes fácilmente quedan condenados al ostracismo. Estas palabras raras, pero es así. Esto parece que ocurría en la Palestina del siglo I. Una vez que la religión había establecido la línea que separaba lo justo de los pecadores, estos últimos se veían arrojados a los márgenes de la sociedad, quedando también descalificados quien se aproximaba a ellos. Y esto es lo que ocurrió a Jesús, acusado precisamente de frecuentarlos y hasta de compartir mesa con ellos. Ante las críticas y murmuraciones, Jesús, fiel a su destino, responde con gran ingenio, echa mano de un dicho popular y con sabiduría, recurriendo a un texto contundente del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios. Con estas palabras no solo da razón de su comportamiento, sino que desmantela de raíz una religiosidad formalista y excluyente, alejada del corazón y la genuinidad espiritual. Una vez más encontramos en el Maestro de Nazaret la sabiduría que le coloca a la ética compasiva por encima de la religión. No cuentan los sacrificios, ritos, creencias, sumisión a la autoridad, sino la misericordia, el amor compasivo y servicial. Esto es lo más importante. Pero podemos ver que a continuación del enfrentamiento de Jesús con los maestros de la ley por el tema del perdón de los pecados que vimos el otro día, este Evangelio nos informa de otro enfrentamiento de Jesús, tal vez con los fariseos, por el tema del culto ritual y la misericordia. Jesús, en efecto, en este relato de la llamada a Mateo y la comida con los publicanos y pecadores, explica su conducta citando un texto del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, que hemos dicho antes. Un texto que el mismo Mateo repite más tarde con motivo del nuevo enfrentamiento con los fariseos cuando los discípulos arrancaron espigas para comer en sábado, que estaba prohibido. Mateo capítulo 12, versículo 7. Por eso, al comentar este relato del banquete de Jesús con los publicanos y pecadores, se suele insistir en lo que aquí se ve como lo más evidente: la amistad de Jesús con los grupos más indeseables y despreciados de la sociedad de su tiempo. Lucas 5, Lucas 15, versículo del 1 al 2. Y eso es verdad, y es fundamental, pero ocurre con frecuencia que no caemos en la cuenta del fondo del problema. Y ese fondo está en el contenido de ese texto de Oseas. ¿Y esto por qué? Nos da miedo, hermanos, pensarlo. Se explique como se explique, el texto de Oseas 6, capítulo, versículo 6, lo que no admite duda es que en la historia del hecho religioso
lo más original y lo primero de todo no fue la idea de Dios, sino los ritos de sacrificio. Mucho antes que todos los libros sagrados y todas las revelaciones de los dioses, la historia de la evolución humana nos ha enseñado que desde el Paleolítico superior hay huellas claras de práctica religiosa. Se trata, por tanto, de rituales de sacrificio, ritos funerarios, y ya prácticamente los neandertales, hace alrededor de 100.000 años, se vivía esto. Esto es cierto hasta tal punto que Dios es un producto tardío en la historia de la religión. Lo primero que fascinó el Homo sapiens, el ser propiamente humano, fue la práctica de ritos relacionados con la muerte y que tienen como efecto tranquilizar la conciencia y el mal que padecemos y que causamos. Pues así las cosas, la genialidad de Jesús estuvo en desplazar el centro de la religión, sacándola del templo, de las manos de los profesionales de los rituales, para ponerla en el centro de la vida, el centro que está en la bondad, en la honradez, en la justicia, en el respeto, en el amor. O sea, hermanos, en lo que nos hace felices y contagia felicidad. Por ejemplo, compartir el cariño y la buena mesa son aquellos con quienes nadie quiere compartir nada. En esto está el centro del Evangelio. Pues aquí tenemos, como siempre, una actitud de Jesús muy significativa en la fiesta de San Mateo. Decíamos al principio, ¿qué prima en mi vida? ¿El sacrificio o la misericordia? Pues bien, hermanos, ahí tenemos, y queremos que verdaderamente se dé esta dimensión en la vida del hombre. Y esta dimensión, en definitiva, es la que Jesús va a realizar en su vida, en su actividad apostólica. Lo bien haber visto esta dimensión en la fiesta de San Mateo, que ha sido el 21 de septiembre, pasaremos al día 22, que es jueves de septiembre, para comentar lo que nos dice Lucas 9, capítulo 9, versículo del 7 al 9. Ahora lo pongo en la música y nos vemos pronto. Seguimos otra vez para ver lo que hoy nos manifiesta Lucas en este Evangelio, que es corto. Les recuerdo que estamos en el tiempo ordinario
el 25, el ciclo C y el año 2016. Dice así Lucas: en aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otro que había aparecido Elías, otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. El evangelista aquí pone en boca del rey Herodes la gran pregunta sobre la identidad de Jesús, a la que todo su escrito quiere responder. Volverá a ella apenas un poco más adelante, siendo entonces el propio Jesús el que cuestione a sus discípulos. Estos, al contestar lo que la gente dice acerca de su maestro, repetirán los mismos tópicos que se recogen aquí. Juan el Bautista, Elías, uno de los antiguos profetas, así sucesivamente. Y será Pedro, en nombre de todo el grupo, el que dé respuesta que el evangelista consideraba adecuada. Jesús es el Mesías de Dios. Lucas 9, versículo 20. ¿Quién es este? Esta pregunta acerca de la identidad de Jesús recorre todo el relato evangélico, como si quisiera avivar el interés del lector e invitarlo a dar su propia respuesta. Pero más allá del recurso de los evangelistas, es claro que la persona de Jesús debió de suscitar con frecuencia ese interrogante por parte de todos aquellos que entraban en contacto con él, desde sus paisanos hasta la autoridad sacerdotal del templo, desde quien lo escuchaba fascinados hasta los fariseos y doctores de la ley, que espiaban cada una de sus palabras. En el breve tiempo de su actividad pública no dejó a nadie indiferente, ni siquiera si hemos de creer en la historicidad del relato que comentamos al rey Herodes. Indudablemente, para la mayoría de la gente Jesús era un maestro rabí que ofrecía una particular interpretación de la Torá. Había muchos rabinos que lo hacían, a veces en abierta confrontación con la doctrina oficial, particularmente en lo referido a la imagen de Dios y las consecuencias derivadas de ello. Los discípulos llegaron a reconocerlo como el Mesías, en línea con las esperanzas centrales del pueblo, hasta proclamarlo Hijo de Dios en el sentido judío todavía no helenista del término escogido. Quizá, sin saberlo, la pregunta sobre él escondía también la pregunta sobre ellos mismos. Por un lado, porque siempre en una persona despierta nuestra admiración o incluso simplemente curiosidad. Estamos siendo confrontados con nosotros mismos, somos y vivimos de esta forma. Por otro, porque aunque no se haya hecho consciente, todos compartimos la misma y única identidad.
De ahí que la respuesta profunda a aquella cuestión no es diferente a la de la fe. ¿Quién soy yo? Jesús y nosotros somos formas distintas en que se expresa la conciencia humana. Por eso me parece importante adoptar la postura adecuada frente a cualquier sutil engaño mental. No somos seres que van en búsqueda de la conciencia, sino la conciencia plena en esta forma concreta. Pero hay más. Esta mención del rey Herodes da pie y exige reflexionar sobre las relaciones políticas que Jesús mantuvo durante su ministerio público. Jesús no denunció nunca los abusos del poder que cometió Herodes Antipas, por ejemplo, ni denunció el asesinato del Bautista. De verdad que prescindió de este tirano. Pero la imagen que se tiene de este hombre es que fue un gobernante cruel e inmoral. Esta imagen se basa sobre todo en el relato de la muerte de Juan Bautista y en las menciones que se hacen en los evangelios a los herodianos, como aliados de los fariseos en contra de Jesús. Por más que este grupo no se sabe exactamente ni siquiera si eran un grupo político o más bien religioso. En todo caso, Jesús no dejó indicios de verse limitado en sus enseñanzas y forma de vida por los poderes políticos. Y no olvidemos nunca que la condena a muerte en la cruz fue aprobada por el poder político. De todas formas, no parece que este Herodes fuera un tirano que maltrató caprichosamente al pueblo. Ni en los evangelios hay datos claros de un enfrentamiento político o social de Jesús contra Herodes. La indicación de que Herodes quería matar a Jesús no es históricamente segura. Su pasión era más bien la tranquilidad, dice Josefo. Parece pues que Herodes no vio en las enseñanzas y en el movimiento de Jesús una amenaza para su estabilidad política. De todas formas, no parece que este Herodes fuera un tirano que maltrató caprichosamente al pueblo. Ni en los evangelios hay datos claros del enfrentamiento político y social de Jesús contra Herodes. Lo lógico es pensar que Jesús planteó su actividad y sus enseñanzas no como un enfrentamiento directo con el poder político. Jesús no pretendió quitar un poder para poner otro, porque se dio cuenta de que eso no arregla las cosas, ni cambia la sociedad. La solución tiene que venir de algo más profundo y más básico, a saber, el cambio radical de mentalidad que lleva consigo a asumir convicciones nuevas que rompen con los intereses individuales y con la deshumanización que todos llevamos en la sangre. Solo con personas profundamente humanas, libres y solidarias, podemos empezar a pensar que se puede aliviar el sufrimiento de los pobres
y de los excluidos, y devolver la dignidad a quienes carecen de ella porque no gozan de los derechos que les corresponden. Pero esto, hermanos, no se ha conseguido cambiando, y la historia no lo dice, a los gobernantes, sino mediante un proyecto de educación que prepare buenos ciudadanos con una sólida formación en derechos humanos, en la justicia y los deberes y derechos cívicos. De esa forma, sí es posible que las cosas cambien, y cambien radicalmente, porque el cambio se tiene que dar, y se dará en la medida en que lo que ha dicho la pregunta antes de cuando hemos leído el Evangelio. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo veo a los demás? Si los veo con posibilidad, con un carácter intrínseco, con una permanencia de algo que puede transformar la sociedad en que vivimos, entonces estaremos en el camino recto de lo que nos pide Dios a través de eso. Bueno, un saludo, nos veremos el próximo día y comentaremos lo que nos diga el evangelista de turno para ese día. Un abrazo, un saludo de Dios.